Niño, ya va siendo hora de que te vayas a casa. Está oscureciendo y tú no eres del turno nocturno. Y no quiero tener problemas con esa gorda de la directora. No, 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 no. Mejor vete. Si quieres seguir leyendo eso, yo te lo sello para que te lo lleves. A ver. Es cuentos de amor, loco. Ah, muy bueno, muy bueno. Yo leía esto cuando era un muchacho también. Me acuerdo que no podía dormir por las noches. Ah, es que ustedes ahora tienen la mente ya seca de tantas redes sociales. Ahora ya no les dan miedo las gallinas degolladas. Son historias inverosímiles. ¿No? Puede ser, puede ser. Pero, pues, yo prefiero dejarme ir en estas historias falsas, ya que en realidad la realidad en sí misma es mucho más inquietante. Como Crónicas de nuestra ciudad, ese libro es un clásico. Sí, no me extraña que no lo conozcas. El gobierno lo eliminó de las escuelas públicas por quejas de los padres. A ver, déjame terminar de sellar y acomodar estos libros y sello el tuyo. Mientras, te contaré el que era mi cuento favorito en ese libro. Obviamente no recuerdo cómo va todo, así que voy a parafrasear. A ver, según mi memoria, en aquellos años, más o menos por la Tercera República, ya sabes, cuando no había luz eléctrica y todo era tirado por caballos y burros, una serie de robos extraños se dieron en la ciudad. Todo comenzó cuando un niño de una de las familias más acaudaladas de la ciudad falleció enfermo de fiebre amarilla. La familia, devastada, lo entierra de inmediato en el cementerio que antes existía en el centro, al lado de la catedral. Nada extraordinario hasta ese momento. La cosa es que el niño solo había sido enterrado ahí de manera provisional, ya que la familia siempre tuvo la finalidad de enterrarlo en el pueblo donde yacían sus abuelos. Y tras una semana, por fin habían organizado su traslado. Entonces proceden a sacarlo del cementerio. Y la madre no pudo sino gritar cuando, al notar que el ataúd mugriento estaba mucho más ligero que antes, lo abrieron y no encontraron más que las ratas y los pichos que estaban gozando de la humedad. La Guardia Civil llegó y tras una ardua inspección dieron por hecho que no solo faltaba el cuerpo del niño, sino de medio centenar de otros enterrados en un lapso de unos 10 años. ¿Cómo había pasado semejante cosa? Pues fácil, eran otros tiempos, otra ciudad, más pequeña, más inocente. El cementerio no tenía un cuidador nocturno, solo un par de personas en la catedral encargadas de limpiarlo durante el día y de enterrar a los muertos. El jefe civil, al sospechar que podrían estar siendo robados para hacer brujería, presionó a la iglesia para que permitieran colocar unos guardias a escondidas, que se encargarían de darle caza al o a los profanadores. Los primeros meses no ocurrió nada extraordinario, ¿sabes? Ya estaban por abandonar el caso. Sin embargo, una noche de diciembre, de mucha neblina, los cuidadores, ya poco alertas por todo el tiempo pasado, vieron una silueta correr por el lugar. Apuntando sus lámparas de aceite, vieron un agujero que había excavado para sacar a un cuerpo sepultado unos días antes. Corrieron detrás de él y soltaron gritos de alarma, hicieron sonar los silbatos. Entre la oscuridad los vecinos se asomaron por las ventanas tratando de ver qué pasaba. Pero ni con todo el ruido y los llamados de asistencia pudieron evitar que el ladrón aprovechara la neblina para escaparse. Sin embargo, en su huida,
Una parte del cuerpo que cargaba se le cayó. Hay quienes pudieron presenciar cómo aquella cabeza rodó abajo y terminó justo enfrente de la Plaza Mayor, a pie de la estatua. En un principio se ignoró el estado de los cuerpos como una pista. Se creyó que los brujos estaban buscando huesos para sus rituales, pero quizás estaban buscando los órganos o algo parecido. Por ello, los robos eran de cuerpos recién enterrados. Y quizás la cabeza podría dar una pista de qué buscaba el ladrón en sus víctimas. El jefe civil encomendó aquella tarea a los médicos de la zona. Sin embargo, estos no encontraron nada particularmente interesante en aquella cabeza. Entonces, refirieron el caso a un doctor más familiarizado con el tema de los muertos. El médico mejor formado del país. Le decían el alemán, un hombre frío, poco amistoso. Pero si él no podía encontrar ninguna pista, nadie más podría. Aquello fue un fastidio para el jefe civil, ya que aquel doctor era tan poco tratable que había construido su residencia en las afueras de la ciudad, en medio de la montaña, puesto que le gustaba más el bosque que el bullicio de la capital. Y allí fueron a una larga caminata de un día a la mansión del alemán. Llegaron a la puerta y lo llamaron, pero la servidumbre no atendió. No queriendo perder el viaje, el jefe civil y su grupo saltaron la cerca y entraron en la mansión. Estaba desolada, llena de polvo, suciedad y hojas por todo el piso. De pie en la puerta del recibidor con sus vestidos, las dos sirvientas, de pie, inmóviles, muertas estaban. Pero si no fuera por la mirada perdida y el raro color de piel, pensarías lo contrario. Tan petrificadas que se mantenían erguidas sin ninguna ayuda. Si aquello no fuera para dar pesadillas a los presentes, dentro de la sala, en una escena de retrato, la esposa y las dos hijas del alemán se encontraban en la tarea del bordado, y las otras niñas en el piano, también muertas, como muñequitas, como estatuas de cera. Y lo más macabro fue encontrar al alemán en su estudio privado, también muerto, también como una estatua, sosteniendo un tabaco medio usado en la mano. Pero a diferencia del resto de los miembros de la casa, el rostro de este se petrificó de una forma exagerada, inquietante, una sonrisa bizarra que mostraba tanto sus dientes amarillos que también alcanzaban a verse los molares. Pasado el gran susto de sus vidas, los oficiales comenzaron una larga investigación. Gracias a su diario de trabajo y a su correspondencia personal, se supo que el alemán tenía años trabajando en la práctica del embalsamamiento. Trabajó solo durante años, a escondida tanto de su familia como de sus colegas médicos. Por ello, mandó a construir su mansión lejos. Tenía registros de la fecha que traía los muertos, sus edades, sus características. Hacía medio año, la última entrada había puesto que el líquido estaba casi listo. El alemán logró hacer un líquido que al inyectarlo en el cuello de un individuo, este recorría todo su cuerpo y salía por el otro lado a través de una pequeña incisión, con toda la sangre y líquidos, preservando el cuerpo de manera perfecta. De hecho, enterrados en su patio había muchas de sus prácticas, de manera que se pudieron recuperar muchos de los cadáveres, menos el del niño, que fue el que comenzó la investigación. Cuando se sintió realizado, según su diario,
Este momificó a su propia familia y empleados para preservar su perfección en la eternidad. ¿Te gusta la historia? ¿No notas algunas cosas? Como, por ejemplo, en su última entrada pone 6 meses atrás, de manera que podría pensarse que él no tuvo nada que ver con el cuerpo del niño y el que vino después. Y si él momificó a toda su familia y su investigación no la había compartido con nadie, ¿quién lo momificó a él? Es una historia bastante fantástica, ¿cierto? Pues el libro en el que venía esta historia fue prohibido porque los estudiantes no podían dormir después de leer los capítulos, porque no eran del todo cuentos, sino registros históricos documentados de esta ciudad. Pues la mansión sigue ahí, si quieres ir a verla. Hay un recorrido turístico y todo. Las momias están en el patio para morbo de los visitantes. La familia entera sí fue enterrada por respeto y nunca se supo quién o qué era el otro profanador. Y se dice que se ven sombras moviéndose por la mansión de noche. Si me lo preguntas, lo más decepcionante es que nunca se encontró la fórmula de aquel maravilloso líquido embalsamador. Creo que quizás el alemán solo se la sabía de memoria o algo así. Bien, ya te puedes ir. Oh, mira, ya cayó la noche. Creo que es mejor que salga un momento y por lo menos te acompañe al metro.